Y por fin llovió en esta ola de calor excepcional que estamos sufriendo en un febrero que hacía años que no hacía tanto calor. Bueno, por fin llovió. Parecería que tenemos un poquito de respiro hasta que vuelva otra vez este terrible calor. Les cuento que en el programa de hoy tenemos de todo, porque nos vamos a meter en el presente con las elecciones en La Pampa, con algunas cuestiones que tienen que ver a la educación, pero también nos vamos a meter en el pasado, porque vamos a ir hasta la batalla de Pigüé para conocer un poco más quién fue Calfucurá, este jefe indígena araucano, chileno, que se radica en la Argentina y nos hizo sufrir muchísimo durante décadas. Así que vamos a analizar quién fue Calfucurá y vamos a ver una narración muy interesante de la batalla de Pigüé. Pero también vamos a mostrarles inicialmente las obras que se están haciendo en la Escuela María Rosa Mística, conocida como la Escuela del Padre Mora. Pero mañana es el Día de los Enamorados y vamos a ver quién fue San Valentín. Y estamos en carnaval, así que vamos a ir a Lincoln para compartir con ustedes la fiesta del carnaval. Vamos a lo bueno y suscríbanse. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Unique. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Ay, Cani. Oh. Cani Rubén. Cuántos recuerdos tiene Don Yatel de la Ira Pavón y del Cardiel, cuando llegaba el barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Hace muchos años que nosotros hablamos de pueblos originarios, incluso cuando hablamos con Pehuen Lucero entendíamos muchas cosas que Pehuen nos explicaba. Él era un huiliche criado, adoptado por una familia de Buenos Aires y estaba en las dos culturas y nos explicaba muy bien. Ahora realmente estamos un poco confundidos con esta detención de Jones Wallach, con las quemas y las usurpaciones, la violencia que hay en el sur, con los mapuches, con esta pretensión de quedarse con tierras muy valiosas como parte de Vaca Muerta, en Mendoza, donde hay yacimientos petrolíferos, etcétera, etcétera. Y hay como una confusión en la cultura, sobre todo la cultura bonaerense, sobre qué pasó con nuestros pueblos originarios, cuáles fueron nuestros verdaderos pueblos originarios. Y yo les adelanto, en lo que vamos a ver hoy, que Calfucurá fue un usurpador. Aquellos que dicen que Roca fue con violencia a un genocidio de los pueblos originarios, yo ya les aseguro que Juan Calfucurá actuó con violencia sobre pueblos originarios anteriores a su llegada desde Chile, como araucano. La araucanización de nuestros pueblos originarios, los pampas, los tehuelches, los ranqueles, los querandíes, todos esos verdaderos pueblos originarios hubo un mestizaje con los araucanos. Y surge finalmente el mapuche, que es nada más que un nombre de los guerreros araucanos. Es decir, nosotros sufrimos una invasión y una conquista por parte de los araucanos. En la batalla de Pigüé, que vamos a ver hoy, se ve cómo el ejército nacional, donde estaban los coroneles
tan conocidos para nosotros, porque son calles de San Miguel, calles principales de San Miguel, Paunero, Conesa, Charlone, Argüero, todos ellos participan en la batalla de Pigüé. Una batalla donde Calfucurá pierde, el hecho en sí lo pierde, pero el Ejército Nacional tiene un desgaste tan grande que no pudo seguir avanzando a partir de Pigüé. Y Calfucurá logra una década más, porque esto fue en 1858, décadas más, Roca fue en 1878, así que Calfucurá pierde la batalla de Pigüé, pero gana todo un espacio, lo consolida y lo mantiene durante décadas. Así que vamos a ver un poco más con una investigadora que es Luján Tanco, que hay que mencionar. Ustedes van a escuchar un relato de una investigación que hizo Luján Tanco sobre la batalla de Pigüé y Calfucurá. El gran cacique general Juan Calfucurá, Piedra Azul, nació a fines del siglo XVIII en Liona, Chile. Él mismo definía su arribo en 1831 a las praderas bonaerenses en una carta escrita en 1861. También le diré que yo no estoy en estas tierras por mi gusto, ni tampoco soy de aquí, sino que fui llamado por Juan Manuel de Rosas porque estaba en Chile y soy chileno, y ahora hace como 30 años que estoy en estas tierras. El restaurador lo autorizó a instalarse en las Salinas Grandes con el fin de que contuviera a otras tribus enfrentadas al gobierno. Calfucurá no vaciló en acumular el poder necesario a través de acuerdos diplomáticos o simplemente aniquilando a los caciques opositores, como sucediera en septiembre de 1834 en Masallé, en donde atacó sorpresivamente y asesinó a Mariano Rondó y sus subalternos, sometiendo de esa forma a la tribu de los Boroas. En 1852, con la caída del gobierno de Juan Manuel de Rosas, Calfucurá se sintió liberado de los acuerdos previos y decidió actuar según su soberana voluntad. Al otro día de la batalla de Caseros, 5.000 jinetes ya operaban a sus órdenes bajo la dirección de sus alfiles, Cachua, Catriel, Namuncurá, Raipil, Carupán, Calbuquir y Cañumil. En 1857 suscribió un acuerdo con el Estado por el que ponía 1.000 efectivos a disposición de Buenos Aires. Bien se podría decir que a su modo Calfucurá fue un Napoleón de las Pampas. Mantuvo en jaque a los gobiernos provinciales y nacionales. Infligió derrotas, verdaderas palizas, a ejércitos organizados. Firmó convenios de paz y de guerra para pisotearlos y rescindirlos cuando mejor creyó oportuno. Sembró el pánico y el dolor en la llanura y en los pueblos de la frontera. Y en la propia Buenos Aires, la opinión pública clamaba para que el gobierno concluyera con el drama de los secuestros de cientos de mujeres, niños y hombres que se convertían en cautivos. El perjuicio a la economía ganadera se contaba en cientos de miles de cabezas, que luego vendía en Chile, y las autoridades desorientadas no sabían cómo solucionar el problema y eran manipuladas de las formas más variadas por el líder de Salinas Grandes. Calfucurá tenía escudo, sellos, secretarios y una red de información que superaba a la del propio Estado porteño. Incluso había llegado a un acuerdo con el general Urquiza, líder de la Confederación, para intensificar sus malones hostigando el sur bonaerense. Como producto de ese acuerdo, Calfucurá recibía subsidios del gobierno de Paraná y obtenía botines de guerra entre los que figuraban cautivos que luego canjeaba por dinero. En tanto, la Confederación mantenía ocupados a los porteños, restándole una fuerza considerable de entre 4.000 y 6.000 efectivos muy necesarios para emplearlos en su contra en la latente guerra civil. Estanislao Ceballos comenta: la llamada la batalla del Pigüé fue un triunfo completo para el enemigo, porque después de fatigar estérilmente a Granada, descubrió su impotencia,
y Calfucurá se internó en Chilihue, Echu y Ufano, retirando sus inmensos rebaños, familias y cautivos. Calfucurá fue el soberano absoluto de las Pampas hasta el 3 de junio de 1873, cuando falleció a los 108 años de edad. Con respecto al lugar en donde se desarrolló la batalla, podemos decir que la acción se ha desarrollado muy probablemente en la zona de 700 metros al noroeste del ángulo sur de la propiedad de don Adrián Litre, linde sudeste de la chacra de don Bautista Bú, Arroyo Pigüé, casa de la chacra de Yeli, 1250 metros al este del punto anterior y ángulo oeste de la propiedad de don Emilio Frick. Por lo tanto, a ese sitio le corresponde ser declarado lugar histórico. En cuanto a la elección del lugar para colocar la placa recordatoria del combate, se considera el más conveniente el costado derecho del jalón del kilómetro 144 de la ruta a Bahía Blanca, que queda a 1750 metros al este de la chacra de Frick. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my Lou, my darling. Lou, skip to my Lou, Lou, skip to my Lou, Lou, skip to my Lou, skip to my Lou, my darling. Cats in the cream jar, cats in the cream jar, cats in the cream jar, skip to my Lou, my darling. Febrero tiene olor a carnaval, siempre lo fue. Y nosotros muchas veces nos metimos en los carnavales del mundo porque sigue siendo una fiesta importante. Para Venecia ni hablar, para Brasil ni hablar y para muchísimos lugares en la Argentina el carnaval es muy fuerte. Hoy les vamos a mostrar algo más del carnaval y nos metemos en Lincoln, porque esta localidad bonaerense cerca de Junín hace un esfuerzo enorme y prepara unas fiestas para el próximo fin de semana increíbles. Así que vamos a ver algo más del carnaval de Lincoln. Mi nombre es Rosario Costa, yo soy la directora de turismo de Lincoln, reconocida por su carnaval, ha sido declarada capital nacional del carnaval artesanal por el Congreso de la Nación, ya que obviamente tiene un carnaval que tiene más de 120 años y que se diferencia de muchos otros carnavales, ¿verdad? Así que nuestro puntapié es el carnaval, pero a partir de ahí se trabaja para desestacionalizar lo que es el turismo y poder mostrarles en época de carnaval a la gente diferentes actividades que pueden hacer acá. La idea es empezar a mostrar, ¿no?, lo que sabemos hacer, aprovechar el turismo gastronómico. Nosotros somos una cuenca láctea, así que tenemos muchas fábricas de quesos, muchos artesanales, muchos de leche cruda, hechos en el mismo tambo donde se ordeñan las vacas. En agosto tenemos la Expo Queso, es un buen momento para mostrar lo que sabemos hacer a nivel productivo, porque no solamente están los quesos, sino también están lo que es producción de chacinados, de cerveza y otras artesanías como los chocolates también. Quedan todos más que invitados, no solamente a conocer el carnaval y no solamente a conocer Lincoln, sino a conocer el interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimo para ofrecer. Hay localidades como la nuestra que por ahí no tienen sierra, no tienen mar, pero tienen mucho producto autóctono que vale la pena conocer desde raíz, ¿no? Así que más que nada invitarlos y que conozcan no solamente Lincoln, sino todo el interior de la provincia. Todos ya sabemos que este es un año electoral y muchas cosas, muchos mensajes están teñidos con ese interés. El interés de ir instalando candidatos, mensajes, la construcción que vemos que los distintos precandidatos están generando para ver cómo terminan las PASO. Pero hay un dato
de hoy que a mucha gente la va a sorprender. Hubo ayer elecciones PASO en La Pampa, en la provincia de La Pampa. Mucha gente pasó de largo con este tema. No se presentó el Frente de Todos porque el actual gobernador va por la reelección, no hay otro candidato, entonces ellos no se presentaron. Pero sí, en Juntos por el Cambio, había una discusión de candidaturas y se presentó el candidato del radicalismo, que finalmente ganó, y el candidato del PRO. Ganó el candidato radical Martín Berongaray, que los que seguimos un poco la política sabemos que Berongaray es un apellido vinculado a la política en la época del radicalismo de Alfonsín, sobre todo. Y este joven dirigente pampeano, vinculado a Lustó, ganó ayer y ganó bien la elección. Por lo tanto, este diputado, actualmente es diputado nacional, es el candidato de Juntos por el Cambio a gobernador en La Pampa. Empezó entonces el calendario electoral. Ellos tienen elecciones a gobernador en mayo. En mayo se va a saber quién es el gobernador de La Pampa para los próximos 4 años. Así que bueno, atentos. ¿Tiene alguna importancia esto a nivel nacional? ¿Tiene importancia que haya ganado un radical a alguien del PRO en La Pampa? Es relativo, porque es un electorado muy chico, la cuestión recién empieza, y yo no creo que esto sea decisivo para la definición de las candidaturas presidenciales, sobre todo en Juntos por el Cambio. Recién empieza, pero es un dato. Pero yo estoy convencido de que Martín va a ser el próximo gobernador de La Pampa. Y voy a explicar por qué. La gente está cansada de los que abusan del Estado en beneficio propio. La gente quiere dirigentes que gobiernen conociendo las sensibilidades locales y padeciendo esas cosas. Si nosotros logramos poner de moda en la Argentina los valores que Martín representa, va a haber sorpresas no solamente en La Pampa. Va a haber sorpresas en muchos lados y vamos a poder transformar la realidad. Felicitaciones y adelante. Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Miguel. Desde 1933, trabajando por el desarrollo local. El amor es más fuerte, siempre lo fue. Y cuando en las cárceles, los que muchos fueron mártires, en las cárceles romanas, muchos de los detenidos querían casarse, iba Valentín y los casaba a estos detenidos en Roma. Finalmente, Valentín fue otro mártir del cristianismo y pasó a ser el día de San Valentín, el día de los enamorados, 14 de febrero. Así que podemos entender un poco más, darle un poco más de lógica, si sabemos de dónde viene esta cuestión. Porque hay muchos que creen, no sé, que es el día de los amantes, es el día, algunos dicen es el día del vale todo, de las trampas. No. Tiene una historia y es importante conocerla. Terni, esta ciudad italiana del centro de Italia, es la meta de los enamorados.
Los futuros esposos vienen a esta basílica a jurar amor eterno frente a San Valentín, el santo protector de los prometidos, sepultado en este lugar en el año 273 después de Cristo. È considerato il patrono degli innamorati. Questo titolo è arrivato un po'. Es considerado el santo de los enamorados, porque ayudaba a los jóvenes a casarse. A cada pareja le regalaba una rosa. Era favorable a los matrimonios entre una joven cristiana y un soldado pagano, uniones consideradas delito durante la época pagana. San Valentín fue el primer obispo de Terni y por celebrar el matrimonio entre una joven cristiana y un soldado pagano, matrimonios prohibidos en la época del Imperio Romano, fue decapitado. San Valentino è stato martirizzato alla Via Flaminia. Qui a Terni c'è la San Via Valentín Flaminia. es reconocido como uno de los primeros mártires de la Iglesia. En el 1600 fue hallada la urna con sus restos y por eso se construyó esta basílica. Terni fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. El lugar donde vivió la pareja casada por San Valentín no existe, pero según los archivos históricos, el 14 de febrero era para San Valentín una celebración especial. La historia dice così che San Valentín. La historia dice que San Valentín casaba a paganos y cristianos el 14 de cada mes. En este lugar San Valentín celebraba los matrimonios. Los futuros esposos, los 14 de febrero, vienen hasta aquí a renovar su promesa de amor eterno. Los padres carmelitanos responsables de la Basílica de San Valentín esperan que el 14 de febrero, Día de los Enamorados, no sea una fecha comercial, sino un homenaje al mártir que murió en defensa del amor. Esta puerta esconde la historia de uno de los santos más conocidos, al menos de nombre, San Valentín. Es una catacumba del siglo III que se abre solo el día de San Valentín, un sacerdote mártir. Pero según los historiadores, cuando hoy por hoy se habla del patrón de los enamorados, no se habla de uno, sino de dos santos. I Valentini sono due figure. En realidad existen dos San Valentín, dos santos mártires que murieron durante las persecuciones del tercer siglo. Uno en la persecución de Diocleciano del año 250, otro en la de Valerio en el 256, antes de las grandes persecuciones del cuarto siglo. Según Visconti, principal responsable de las catacumbas de Roma, estos pies pertenecen a mártires. Probablemente uno de ellos es San Valentín. Sono stati trovati due piani di catacombe. Había dos pisos de catacumbas y una basílica. Se enterraba a los mártires en la basílica. Se sabe quiénes eran gracias a fuentes históricas. Hay un famoso pasaje del siglo V o VI que habla de un mártir llamado Valentín, que fue enterrado aquí, en la Vía Flaminia, una vía llena de cementerios. El otro San Valentín fue obispo de Terni, una ciudad del centro de Italia. Murió también mártir en el siglo III, pero su fama de patrón de los enamorados llegó mucho más tarde. Questa dei fidanzati. La devoción a San Valentín como patrón de los enamorados ha empezado en los últimos 50 o 60 años. Los tiempos han cambiado. Ahora los enamorados romanos no van a la catacumba, sino a Puente Milvio. Como símbolo de su amor eterno, escriben sus nombres en un candado, lo cierran y tiran la llave al río Tíber. El mundo se ha hecho su propia idea del santo San Valentín y lo ha convertido en el santo de un día muy especial, aunque al final la fiesta conserva la filosofía que vivieron estos dos santos: entregar su vida por amor. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Loo, loo, skip to my loo, 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 skip to my loo, 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 skip to my loo, skip to my loo, my darling. Cats in the cream jar. Nos vamos, pero le dejamos ya un título para el programa que viene. En San Miguel existió el padre Mora, muy conocido el padre Mora, que también estuvo en Malvinas.
en plena guerra, el padre Mora. Y en un barrio, ex barrio Carabaza, ahora se llama María Rosa Mística, él hizo una cantidad de reformas, la obra del padre Mora fue muy grande, pero sobre todo una escuela, que es la que ustedes están viendo ahora, porque es una escuela que sigue en construcción, que sigue creciendo. María Rosa Mística, la escuela del padre Mora, como todos la conocen en San Miguel, sigue creciendo y en el próximo programa les vamos a mostrar por dentro cuál es el proyecto de la escuela del padre Mora en San Miguel. Que tengan la mejor semana. En 7 días nos volvemos a encontrar y acuérdense de compartir este programa y de poner me gusta. Gracias.